Buenas tardes. Perdonen la tardanza. Dos cuestiones previas antes de la conferencia. Me van a perdonar. La primera es que repetir que, por favor, todas aquellas personas que sean socios, son socios, y que tengan correo electrónico, sería muy de agradecer que lo dejaran en secretaría, porque así facilitan también el envío de las comunicaciones, programación, etcétera. Y, en segundo lugar, también quería decirles que aquellos socios que todavía no han recogido el libro del centenario, también sería muy de agradecer que pasasen por secretaría en horas hábiles para que recogieran, si quieren, gratuitamente el libro conmemorativo. Dicho esto, paso a presentar la conferencia, al conferenciante. La organizadora de esta conferencia ha sido doña Asunción Vicente, vocal de Historia del Ateneo de Castellón. Y el título de la conferencia, como saben ustedes, es La Española, el principio del primer imperio global. En una época en la que se habla de tanto de los imperios y al mismo tiempo también de la imperiofobia y de la hispanofilia, creo que será muy interesante el oír a esta persona cualificada y al mismo tiempo de reconocido mérito para tratar el tema. Muchas gracias y ahora tiene la palabra doña Asunción Vicente, que presentará al conferenciante. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas por el retraso, pero no contaba yo con 10 semáforos en rojo. Dicho esto, bueno, pues Antonio Pérez Henares yo creo que no necesita presentación ninguna porque es súper conocido y hemos leído cantidad de libros suyos de hace mucho tiempo. Pero bueno, todo hay que decirlo. Entonces es un escritor, periodista, nacido en Bujalaro, Guadalajara. Ha trabajado en muchas publicaciones y medios, incluyendo Pueblo, Mundo Obrero, Tiempo, El Globo, la cadena SER, director de la revista Tribuna, el diario Negocio y el director de publicaciones de Promecal, reconocido tertuliano en radio y televisión. Sus obras incluyen muchas novelas históricas, La tierra de Álvar Fáñez, El rey pequeño, así como una serie prehistórica, Nublares y La mirada del lobo. Es un viajero impenitente que tiene particular pasión por Hispanoamérica y de ello han surgido dos de sus obras más reconocidas, Cabeza de vaca y La española. Tras fundarla y presidirla durante 8 años, es ahora presidente de honor de la Asociación de Escritores con la Historia y miembro de la Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras. Bien, pues con él os dejo y que os hable de La española. Buenas tardes, disculpas, ha sido poco. Y además la culpa ha sido mía, lo que pasa es que ha dicho lo de los semáforos para taparme un poco. Pero no le voy a contar cuáles son mis culpas. No todo hay que contarlo. Algunas cosas es mejor dejarlas en una nebulosa. Es un placer estar en Castellón. Verán, solo he estado una vez en la capital. Sin embargo, sí que conozco alguna parte de la provincia que me entusiasma. Yo soy de Guadalajara y saben que Guadalajara linda con un montón de sitios y que es una provincia muy grande, muy desconocida. Uno de ellos linda por ahí por Teruel y si te pillas bajando por ahí, estoy en una de las zonas más hermosas de España, para mí, que es el Maestrazgo. Siempre he tenido una... Es más, como un estudioso, bueno, un aficionado a la figura del Cid, la gente no sabe que ahí es donde de verdad estuvo a punto de que lo mataran. Le pegaron un flechazo en el cuello. ¿Sí? La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, a lo mejor otro día vengo y se la cuento, es la historia de verdad tan interesante o mucho más que el Cantar de Mío Cid, que es la piedra angular de una lengua que hoy hablan 660 millones de personas en el mundo. Esto es, Trajano, nuestro emperador hispano, estaría muy orgulloso de que los hispanos, esa provincia, esas 3 provincias
del Imperio Hispano hemos sido quienes han extendido una lengua derivada del latín por encima de todas las lenguas del mundo, derivadas del latín. Pero con el inglés ya vamos alcanzándolo. Nunca hay que rendirse delante del inglés, aunque se vaya perdiendo. Pero eso sí, siempre hay que respetar al enemigo. No me gusta nada algo que se está poniendo continuamente de manifiesto. Y les voy a decir, por ejemplo, una cosa que a Blas de Lezo le hubiera molestado extraordinariamente. A ese el hombre que defendió el último ese imperio y venció al inglés, hoy se hubiera sentido avergonzado de que para defenderlo a él dijeran que él dijo que había que mear siempre mirando a Inglaterra. Jamás dijo eso Blas de Lezo, porque un caballero como él jamás hubiera hecho semejante sandez. Y ahora, sin embargo, se utiliza. Porque miren ustedes, a la leyenda negra no se la combate con leyenda rosa ni con gilipolleces. Se la combate con la verdad histórica. Es mucho mejor. Y cuando tienes una verdad histórica tan potente como la española, no es necesario caer en cosas que, lo que digo, un caballero español del imperio, vasco, claro, jamás hubiera dicho eso. Que lean lo que le escribía Vernon. Era mucho más duro. ¿Por qué? Porque estaba cargado de ironía. ¿Sabe lo que escribió cuando él se tuvo que retirar derrotado totalmente? Dice, aquí os espero a ver si llegáis a algún sitio y tenéis otra escuadra porque esta no os vale ni para llevar carbón. Cuando había derrotado a 180 barcos ingleses. A lo que voy, ¿cómo empezó ese imperio? Pues verán, en realidad es que nos equivocamos. No íbamos a eso. No teníamos ni la más remota idea de ir a eso. Nuestro objetivo era muy otro. Lo que había pasado, y estaba pasando, bueno, primero que es que después de ya tomar Granada, pues se había quedado una cantidad de gente sin curro, porque claro, ¿qué hacían? Se había acabado 800 años, algo había que hacer. Bueno, sin bromas. Había pasado una cosa tremenda. Los otomanos habían tomado Constantinopla. Al tomar Constantinopla, toda la ruta de la seda había sido cortada y había una cosa que era necesario, mucho más que la seda, las especias. 1 gramo de mostaza valía más que 1 gramo de oro. Se inició una carrera enorme en cómo demonios podíamos llegar a las especias que estaban por la India si nos habían cortado esa ruta. Y entonces los dos grandes países marineros, los portugueses y nosotros. Pero habíamos dividido, se había dividido y aceptado un meridiano y nosotros no podíamos pasar de ese meridiano hacia el sur, por África. Por tanto, los portugueses empezaron a bajar por África, intentando doblar el terrible Cabo de Bojador, para por ahí cruzar por Buena Esperanza, que no sabían por dónde iban a cruzar, pero cuando llegaron para irse para la India. Y la corona, esencialmente la de Castilla, la de Aragón estaba mucho más vinculada al Mediterráneo, donde dominaba Sicilia y prácticamente todo el Mediterráneo. Decía el rey Juan II, el padre de Fernando, el rey de estas tierras, que hasta los peces tenían que llevar en el lomo la cuatrirrabada de Aragón. No de Cataluña, de Aragón. La corona era Aragón. Barcelona era un condado. Eso son elementos históricos. También he de decirles que no se pongan demasiado tontos con la lengua, porque aquí lo primero que tenemos de la lengua oc es algo que se llama Tirant-lo Blanc. Sí. Claro, lo dices y a lo mejor se enfada un señor mucho, pero al hablar de historia hay que hablar, por lo menos tú puedes tener opiniones, pero los hechos son sagrados. Y esos son hechos.
La corona de Aragón estaba muy vinculada al Mediterráneo. La corona de Castilla tenía su salida por el Atlántico. Y ahí era por donde se pensaba que se podía llegar a Asia. Y entonces un tipo, genovés, ya lo sé que salen cada X tiempo, no sé cuántos, de dónde era Colón. Bueno, he de decirles que hay un padre antes que se murió, ahora el hijo, de Guadalajara, de un pueblo que se llama Espinosa de Henares, de un pueblo al lado de mío, y el Henares, aunque ahora va muy crecido, tapa que valga una canoa. Pues está empeñado que Colón era de Espinosa de Henares. Y cada vez que voy a un sitio en Padrón, es de Padrón. El otro día 24 tíos se han gastado no sé cuánto, han hecho un programa de televisión para decir que no saben muy bien dónde es, pero que es judío y a lo mejor valenciano. Bueno, el pobre Colón dijo toda la vida que era genovés. Su hijo Fernando de Colón, que le acompañó en el cuarto viaje que yo hice en el año 1999, en una de las 7 rutas que hice con mi gran maestro y amigo Miguel de la Cuadra, hicimos ese cuarto viaje de Colón, que ahora les hablaré de él. Hernando decía que su padre era de Génova y además el personal que solía ir, terminaba el viaje de Colón, qué casualidad, era de Savona o de tal. Vamos a ver, es que la corona hispana empezaba a tener una fuerza en todo el mundo que... ¿Qué pasa con un imperio? Que atrae talento, ¿no? ¿Ahora dónde va la gente? ¿A Nueva York? Bueno, sí, a ver qué pasa, pero por ahora esa es la capital. Pues aquí, en esa época, empezó a venir la gente de todos los sitios. Por ejemplo, no solo Colón, un tal Américo Vespucio. Dice, no, es que era tal, sería donde quisiera. Era un sevillano, acabó siendo, bueno, el jefe de la Casa de Contratación de Indias. Por eso acabó llamándose América, porque firmaba los planos que le llegaban, y cuando llegó Américo, bueno, Colón era un genovés de un sitio de influencia tremenda de la corona hispana ya unida, porque eso estaba, no en control, pero en sí una relación tremenda con lo que era Aragón. Y Colón tiene una idea descabellada, porque en realidad la idea era descabellada. Como los turcos han cerrado Constantinopla, como no podemos bajar por África hacia abajo, y como nos hace falta las especias, como sea, a él se le ocurre que se puede ir por Occidente. Pero eso era una barbaridad, era una barbaridad. Aunque esto de que la Tierra era plana, ya todos los cosmógrafos y tal sabían perfectamente que no. No eran para nada un tipo del año 1400, casi el 1500, lo sabían perfectamente que era. Lo que se creía era que aunque no era tan grande como resultó ser, era mucho más grande de lo que decía Colón. Esto es, que si tú salías desde aquí hasta llegar a Asia, no se podía llegar. ¿Saben por qué? Porque la clave de todo era el agua potable que podía cargar un barco de entonces, una carabela o una nao. Si había una distancia mucho más, te morías de sed. Y por tanto los cosmógrafos portugueses, cuando Colón se lo dijo al rey de Portugal, ni de coña. Y los castellanos le dijeron lo mismo. Eso es imposible. No se puede llegar porque la distancia... Y tenían razón ellos, totalmente. Pero ¿qué pasó? El espía de Isabel, la católica, la más lista que el hambre, era un tal Juan de la Cosa, le sonará, el piloto de la Santa María, el patrón de la Santa María. Su nombre primigenio, decían que la gallega, a mí me gustaba más, María Galante, qué bonito. La primera nave, Juan de la Cosa, al que metieron en la cárcel por espía, que era de Santoña, o sea, era un vizcaíno, le llamaban el vizcaíno, ahora es Cantabria, pero era el vizcaíno. No había cosa más castellana que un vasco. Y le dijo a la reina, los portugueses han pasado bojador, o sea, están, que van a llegar. Y la reina Isabel dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que si llegan que no, después de la primera negativa, porque estuvo a esto de que no se hiciera el viaje. De hecho, en Santa Fe le dicen que no.
le dicen que no. Y Colón pilla patas y se va. Y de pronto llega un emisario y dice: los portugueses han pasado Bojador y tiran para abajo. Y la reina Isabel dice: bueno, aquí hay que jugársela. Y se la jugó. Fueron a la busca de Colón, que ya estaba en camino, y volvió. Y dicen entonces que Colón le abrió su corazón a la reina. Esa expresión ha quedado ahí porque ya en el siglo XVI se hablaba de por qué Colón tenía la certeza de que había una tierra cerca a la que pudiera llegar. Se habló del prenauta, se habló de que él, que estaba casado con una portuguesa y había vivido en una isla portuguesa, había recogido un día un piloto moribundo que venía del otro lado, que le había dicho, esa leyenda que oías existía en el siglo XVI. Fuera por eso, dicen que le abrió el corazón, que le dijo a la reina Isabel: yo sé que hay tierra. El caso es que se armaron esas 3 carabelas y se partió para allá. Íbamos buscando las especias. ¿Y qué encontramos? Unas islas, y le llamamos aquello las Indias. Claro, le llamamos eso porque Colón creía que había llegado a unas islas de las Indias, que estaban en Asia. Verán, en su tercer viaje, que hice recuperándolo en 1998, Colón desembarca ya en tierra firme del continente. En concreto, desembarca en lo que es la desembocadura del Gran Orinoco, en el Golfo de Paria, en el pueblo de Macuro. Él ya sabe que eso es tierra firme, pero se resiste. Y no solo lo sabe, sino que dice que por una cosa que hicimos en aquel viaje. Verán, cuando se llega a la desembocadura del Orinoco, a ese golfo, Colón hizo una cosa. Hay un punto en el mar desde el que se ven en el mar 3 picos, a los que le llamó Trinidad, la isla de Trinidad. Desde ese punto, lo hecho, se ven. Entras en el Golfo de Paria y él dice: entré por la boca de la sierpe, por la del dragón, y luego salí por la de la sierpe. Había grandes corrientes, pero hace una cosa: tira un balde al mar, lo saca y es agua dulce, porque la potencia del Orinoco, no sé si alguna vez, algunos habrán estado, sepan lo que es el Amazonas o el Orinoco. Los nuestros no son ríos. O sea, esos son mares de agua dulce y ríos. Y saca eso y él dice: ahora estoy convencido de que he llegado a Asia. Porque esto, él sabe que no puede ser de una isla. Un río de tal potencia no puede tener de manantial una isla, necesita un... Dice: estoy seguro en la desembocadura de uno de los ríos que nacen en las fuentes, ¿saben dónde creía que estaba? ¿Del Tigris o del Éufrates? Sí, él lo tiene. Lean, si es que todo está... Los hispanos, como buenos romanos, está todo. Pero escuche, están todos los tipos con su nombre y apellidos que fueron las 3 carabelas. Está todo, para quien lo quiera ver. Y esto son documentos escritos de Colón y de su hijo Hernando. Conclusión. Él sabía que había llegado a tierra firme. Yo creo que empezaba a dudar, aunque él nunca lo confesó, de que no había llegado a las Indias. Pero verán lo que pasa en el 4.º viaje de Colón. Eso es increíble. Del tercer viaje, ¿sabe cómo volvió? Encadenado. Boadilla. Es que había una cosa... Yo he llegado a esto de verdad que es un chisme. Y entonces les voy a pedir... Porque ya en aquel tiempo había paparachis. Verán, Colón tenía la manía, luego sabemos por qué, de que cuando se iba para allá, paraba siempre en La Gomera. Porque paraba en La Gomera. Por cierto, en el segundo viaje ya se llevó la caña de azúcar, cosa que si ustedes le dicen a un dominicano que la caña de azúcar y el ron la llevamos nosotros, se agarra un cabreo de miedo.
porque dicen, ¿pero cómo es posible? Sí, la cañita de azúcar, ¿verdad? La habían traído los árabes y la habían establecido ahí en la zona de por Motril, todavía hubo y tal, de ahí la llevamos a Canarias y de allí para allá, y claro, la caña llegó a la española y a la dominicana y dijo, el paraíso. Y fíjese ahora, cualquiera le dice a un tío dominicano, dice, mira, macho, el Brugal es nuestro. Se agarró yo también lo haría. Ya lo sé, luego hay que decirle, vale, de acuerdo, nos trajimos las patatas, tal, el tomate, pero de vez en cuando para bajarles los humos. Verán, Colón en el tercer viaje volvió así porque él paraba en La Gomera por una cosa. En el segundo viaje se llevó con él un íntimo amigo que tenía, que era de Savona, que era un italiano, un paparazzi, Michele de Cuneo, que iba contando, contó el viaje de Colón que no hemos... Tal. Y él contaba que al llegar a La Gomera, el almirante hacía engalanar todo, en el segundo viaje iban 17 naves, engalanar todo, pólvora en salvas, los gallardetes, tal, no sé qué, porque allí la señora de La Gomera, una señora guapísima, llamada Beatriz de Boadilla, alias la Cazadora, pues menuda pájara. Sí, se lo digo porque había tenido un lío con Colón en Santa Fe, pero otro mucho más peligroso con un tal Fernando, el rey. Y el rey tuvo muchos líos, se calcula que pudo tener unos 100 hijos. Pero a Isabel le debió dar una espina y dijo, esta es peligrosa. Y había un tipo de allí que había estado en Canarias, una sublevación, habían matado a un gobernador, cosas de aquellas, y lo iban a colgar casi, pero era un tío de tal. Dijo, mira, tú te casas con este y te vas a Gomera. Y el Perera, que se llama, dijo, bueno, pues me caso con esta, y que está además muy guapa, y me voy a La Gomera. Pero tenía el tío una casta y tal, se lió con una indígena, total. Estalló en La Gomera una sublevación, a este se lo cargaron, ella aguantó, hizo una sarracina con los indígenas guanches, pero era la señora de La Gomera. Y Colón, cada vez que iba por allí, que no era lo mismo de ahora que el llamar por WhatsApp y quedar, pues iba a La Gomera, gallardetes y tal, y Michele de Cuneo nos lo contó. Dice, y qué alegría en los barcos, qué tal, hasta que vi a la señora y me di cuenta por qué el almirante paraba en La Gomera. Sí. ¿Ven? Son también parte de la historia, somos humanos y estas cosas. Bueno, en el tercer viaje, quien nombraron allí gobernador o tal, no, como pesquisidor, mandaron como pesquisidor, era un Boadilla. Es el que coge a todos los Colón, los engrilletáis para España. Así volvió del tercer viaje el almirante de la mar Océana y virrey que había descubierto América. Claro, cuando llegó encadenado, dijo, el Boadilla se ha pasado, inmediatamente lo liberaron, pero Fernando tenía una cosa detrás. Fernando era muy inteligente. Y claro, lo que habían firmado en las capitulaciones que firma Colón era algo imposible de aceptar por la monarquía. Es que prácticamente, si las leen, Colón era el virrey, pero virrey con posibilidades hereditarias de todo lo que descubriera y de toda América. O sea, el rey de América, efectivo, sería él, porque ellos pensaban que iba a llegar a las Indias. Y de pronto, ¡zas!, estábamos en un continente. Y el rey católico intentó quitar eso, eso dio lugar a muchos pleitos, pero a lo que voy. ¿Por qué vuelve Colón al cuarto viaje? Porque de pronto llega nuevas también de Portugal. Los portugueses han doblado Buena Esperanza y están llegando a Calcuta, para que nos enteramos. Y le dicen a Cristóbal Colón, que estaba aquí en Dique Seco, busca un paso. Y buscó el paso. El cuarto viaje de Colón, todo el objetivo es buscar un paso. Ya saben que hay un continente, ya saben que tienen tierra en la mitad y tienen que buscar ese paso. ¿Y saben dónde lo busca ese almirante? En Panamá. Ese viaje que hizo con su hijo pequeño, con 13, 14 años,
Lo hice con la ruta Quesal y chavales de 15 y 16 en el año 99. Efectivamente, lo que cuenta Hernando, hasta lo sufrí. Hasta un huracán en la isla que se llama de Colón, en Bocas del Toro. Él buscó, fíjense dónde, en Panamá. No solo lo buscó, sino que entró por uno de los ríos que es ahora uno de las partes del canal de Panamá. Es más, los indígenas le dicen que a 9 jornadas, viendo unas montañas, hay al otro lado un gran mar. Pero él es un marino, él va buscando eso con sus barcos, vuelve atrás, vuelve a entrar en otro río, hasta que su desesperación era en cuanto verán. ¿Cómo sabía que ese río no venía del otro océano? Si subiendo llegaba un momento que el agua era dulce. Si hubiera sido un istmo, si hubiera sido un estrecho que comunicaba los dos mares, el agua sería salada. Fracasa, acaba en un desastre tremendo. Los barcos comidos por la broma, o sea que era aquel molusco, naufragado en Jamaica, donde se salvó y consiguió que le dieran de comer los indígenas porque supo que iba a haber un eclipse. Es que sabían mucho y Colón sabía que iba a haber un eclipse y les dijo a los indígenas que o les traían comida o iba a apagar el sol. Y se apagó. Y claro, se llevaron tan susto que le trajeron comida. Sí, estas cosas están perfectamente documentadas. Colón murió a la vuelta de aquel viaje, no pudo ya ni ver a la reina, con el rey católico no le fueron bien, y ya le habían hecho una cosa. Ellos habían fundado, en el primer sitio que se llegó, se le llamó La Española, es la actual isla que compone Santo Domingo y Haití. Entraron más por Haití. Y la cosa empezó muy mal. La Santa María, la nao capitana, al llegar allí, por un descuido, se fue contra las escolleras y se destrozó. Con lo cual, en las otras dos, que ya no había dos porque los pinzones habían desaparecido y solo tenía la niña, de los niños, luego reapareció la pinta, pero no tenían dónde volver con la gente, así que dejaron allí a 38 españoles, en el Fuerte Navidad. Se le llamó así porque aquel incidente que acabó tal fue la noche de Navidad. Se volvieron del primer viaje, cuando volvieron en el segundo, esta es una de las cosas, nuestro imperio empezó al volver a la Española y encontrar que del Fuerte Navidad no quedaban sino tizones. De aquellos 38 no quedaba ni uno vivo. Algunos se encontraron en el mar, algunos como ataban maderos a dos, se supo que eran españoles porque llevaban barbas, los taínos no tienen apenas barbas, son barbilampiños. Parece que fueron los caribes liderados por Caonabo, que los caribes estaban invadiendo todo lo que era el mundo taíno, pacíficos, ingenuos, apenas sin armas. Los caribes no eran así. Los indios caribes estaban llegando del continente, tenían dos opciones. Eran terriblemente guerreros, tenían ya flechas, incluso a veces envenenadas, y eran mucho más agresivos. Se iban apoderando de todas las islas de las Antillas y tenían una costumbre muy curiosa. Eran caníbales. Sí, eso en el segundo viaje de Colón ya se tal, y lo dice hasta un médico que fue, atacaban las poblaciones taínas y mataban a los hombres, se llevaban a las mujeres como barraganas y a los niños, a los que capaban para que engordaran bien y estuvieran más sabrosos. Verán, la historia es así. Luego podemos decir lo que queramos, pero documentado también. El propio Michele de Cuneo también lo cuenta. Por eso, muchas poblaciones taínas pidieron el amparo
de los españoles. Por ejemplo, a Ponce de León, por eso fue a Puerto Rico, por ejemplo. Ese era el mundo, porque digamos, las Islas Antillas estaban teniendo ataques de caribes y se habían apoderado de parte de la española. Lo cierto es que sí que hay un intento de oposición después de ese segundo viaje, en el que les digo, cuando llegaron fue la desolación, porque no quedaba nadie vivo. Al mando, esto es muy desconocido, al mando Colón no había dejado a alguien, por casualidad, había dejado a un tal Arana. ¿Será Arana? ¿Y qué tiene que ver? Colón estuvo casado en Portugal con una señora llamada Felipe, de la que tiene el hijo mayor, Diego. Pero su gran amor y amante era una señora de Córdoba, Beatriz Enrique de Arana, huérfana que se había criado con los Enrique de Arana y que era como su hermana. Quien manda el fuerte de Navidad es un primo, en realidad como un hermano de su amante. Y no queda ni uno vivo de los 38. No sabemos qué pasó. Y hay algo que a mí me ha extrañado siempre. Tenían armas y sin embargo esas armas desaparecieron. No las utilizaron luego en la batalla de la Vega Real los indígenas. Lo que pasó allí es un misterio, pero es que ya ni sabemos dónde estaba el fuerte de Navidad. Debe andar por Haití. Fíjense cómo empezó ese imperio. Primero por un error. El primer destacamento que tenemos allí no queda ni las raspas. Colón funda entonces la Isabela, en honor de la reina. Y Colón era un marino fenomenal, pero no sabía dónde poner los puertos, porque vamos a poner la Isabela, la fue a poner en el peor sitio. De hecho, estaba tan mal elegido, tanto por los vientos como tal, que su hermano Bartolomé de Colón, otro gran marino, por cierto, que no fue con él porque mientras Colón le estaba ofreciendo a los reyes católicos la llegada tal, Bartolomé estaba en París diciéndoselo al rey francés. Y cuando volvió, Colón diciendo, que he encontrado eso, dijo, hermanito, vente para acá. Y él fue en el segundo viaje, pero detrás, porque llegó un poco tarde por ahí a Sanlúcar. A lo que vamos, la Isabela es abandonada. Deja allí él a Bartolomé y primero a Diego, que era el tercero, Giacomo. Es que como era, ya saben, de Espinosa de Henares, su hermano, el tercero, se llamaba Giacomo, que es un nombre que todo el mundo sabe, es alcarreño. La verdad es que el pequeño de los Colón lo que quería era ser fraile, pero para mandar no valía. Y ahí empieza una cosa muy particular nuestra. A lo primero que se enfrenta el Imperio Español es a sublevaciones, traiciones internas y conspiraciones contra el jefe. A Colón se le sublevan todos, hasta el que era su criado entonces que se habría criado en su casa, o sea, Roldán. El Cristo en la Española es tremenda, prácticamente están divididos en dos. Allí el único que pone un poco de orden y que para a los indígenas es mi favorito, Alonso de Ojeda. No hay personaje, es el primer gran héroe, y no hay personaje más maravilloso que él. Miren ustedes, si tú querías que te matara Ojeda, mentabas a la Virgen, te mataba, ¿sí? Había sido uno de los hombres más importantes y más valientes de la conquista de Granada, y era como somos todos los hispanos, con perdón, a lo mejor así somos un poco descreídos y Dios puede tener razón, pero que nadie se meta con la Virgen, ¿eh? Que el peor ateo va y te mata como Ojeda. Ustedes lleguen a la Virgen del Rocío, por ejemplo, un día y entonces puedan decir X cosas y digan algo en contra de la Virgen del Rocío. Si sale vida, que es más grande. Pero es que eso mismo pasa en Cuba. La Virgen de la Caridad al Cobre, y llevan no sé cuántos años. O di algo de la Virgen de Guadalupe en México, cualquiera. Lo hispano, el mundo hispano va unido a la figura de la Virgen. Somos muy matriarcales, porque la Virgen es la madre, y la madre no te falle ni en los tercios. Es así. Este también es nuestro mundo, el que hemos transmitido.
Y eso es muy importante. Pero Ojeda fue el que dirigió la batalla de la Vega Real, que es el intento de resistencia en la Española. Después de haberlas pasado mal, Ojeda mantuvo un fuerte con 15 tipos y desde luego es el primer gran héroe. Pero tiene una cosa muy importante. Son los primeros amores. Ojeda y la reina Isabel tenían algo muy claro. Desde luego Ojeda por amor. Ojeda es el primer matrimonio del capitán más importante que hay con una taína. Y digo matrimonio. Ojeda se enamora perdidamente, y ella de él, de una guapísima. Era venezolana, era Miss Universo. Se llamaba Palaira Ninjú, Isabel. Se salvaron el uno al otro la vida unas cuantas veces. Los amores del capitán de la Virgen, se llama así, llevó una estatuilla de la Virgen hasta su último naufragio, no os voy a contar toda la historia, en Cuba. Ojeda es el héroe olvidado. Y fíjense, ese sí que era alcarreño, de Torrejoncillo del Rey, pueblecito de la provincia de Cuenca. Era bajito, era rápido. Decían que con la espada era imbatible. Decían que se había batido 1000 veces en un duelo y que jamás le sacaron sangre. La única que le sacaron fue una flecha envenenada en lo que es la Bahía del Calamar, no le sonará, pero ahí está Cartagena de Indias, y que se iba a morir. Solo había una solución. Palaira Ninjú, Isabel, hizo, porque él lo ordenó, que pusieran 2 planchas de hierro al rojo y se lo aplicaran por los 2 lados de la pierna. ¿Saben cómo se salvaba uno de un flechazo envenenado? Solían llevar un anzuelo muy grande de estos de pesca. Si les pegaban con una flecha en un sitio que no era mortal, cogían ese anzuelo, cogían el trozo de carne y con el cuchillo se cortaban. Sí. Sí. Si han conocido esas selvas o las han intentado cruzar, por ejemplo, la más dura, la del Darién, la que cruzó Balboa, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Puedes perder 4 kilos en lo que es un equivalente a 7 kilómetros por selva. Eso si no vas tú macheteando. La estirpe no sé qué era, murieron muchos, pero esos 2 datos que le doy son tan absolutamente impactantes, pero ellos lo sabían. Alonso de Ojeda es para mí uno de los personajes claves del inicio de su imperio. Él no tuvo mucha suerte, era el íntimo amigo de Juan de la Cosa, se hicieron amigos en el segundo viaje, hicieron viajes que ya no hacía Colón, el rey les había quitado esos viajes, la exclusiva. Y Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda y Américo Vespucio hicieron el viaje, aparte de Colón, que nos dio el primer mapa que tenemos de América, el mapa de Juan de la Cosa. Eso es en el año 1999. Juan de la Cosa ya sabía, perdón, 1999 no. 400. Me he equivocado con el aniversario, que es cuando estuve, gracias. Efectivamente. Y ahí tenemos ese primer mapa, que él hace seguramente en Savona y luego aquí en... Eso ya es una clave. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Ya tenemos además un segundo punto que ha sido la conquista de Cuba por Velázquez, un tipo de Cuéllar, y por un sobrino suyo que se llama Pánfilo de Narváez, de ingrato nombre. Me encantan los pasodobles, pero si lo pueden apagar, no se preocupe. Si hubiera sido rock... Bueno, sigo. Verán, ya teníamos también la base de Cuba, que era muy importante. El matrimonio de
Ojeda iba a ser la clave de lo que iba a ser nuestro mundo y lo que nos diferencia absolutamente de otro imperio. Verán, les voy a dar 2 datos. En el año, nada más llegar allí, en el 90 y tantos, ya se plantea una primera cuestión. Los indios no pueden ser esclavos. La reina Isabel es una adelantadísima a su tiempo. Ella dice que no. Verán, no porque la esclavitud en aquel tiempo estuviera mal vista. Si los moros te pillaban a ti, te esclavizaban. Si tú ganabas, esclavizabas a los moros. Les pongo un ejemplo muy cercano. La esclavitud no está mal vista, no. La reina Isabel no está en ese concepto. Lo que dice es que un súbdito, porque no se entiende eso como una colonia, sino como tierras hispanas, un súbdito de la corona española no puede ser esclavo. Por tanto, no se puede esclavizar a los indígenas. Bartolomé de las Casas, que mucho tiempo después, bastante de montó una pajarraca, en este tiempo estaba muy callado porque era él mismo encomendero, conquistador y tenía encomiendas. Quien puso el grito en el cielo fue Antonio de Montesinos. Ese era de verdad dominico. Bartolomé de las Casas se haría dominico en Cuba después de estar en la conquista con Pánfilo de Narváez, contar barbaridades que él mismo había presenciado. Cuidado. Luego es cierto que fue el gran defensor y algo importantísimo. Toda esa corriente, primero de esas primeras leyes, Montesinos vuelve a España con Bartolomé y se hacen las primeras leyes de Indias en Burgos. Es increíble adelantarse a principios del 16 en planteamientos que no se iban a establecer hasta la Revolución Francesa. Y nosotros nos anticipamos a eso. La primera cuestión era la cuestión del mestizaje. O sea, no pueden ser esclavos. Segundo, dice Isabel, que se casen. Hasta el tercer viaje no fueron mujeres españolas allá, y fueron 30. Y mientras que a los ingleses puede que no les gusten las indias, a los españoles nos gustaban mucho. Y por lo visto había una cierta mutua atracción. Pues ya saben que los que mandan suelen tenerla sobre los que... Fuera por lo que fuera, desde el primer momento se produce un mestizaje continuo, pero muchas veces sancionado. Ojeda es el primero que se casa, es un gran capitán, y se casa con Palaira Niño y tiene 3 hijos. Y Ponce de León, su amigo, se casa con una taína, verán, que era la que servía en una venta en el fuerte de Ozama, porque lo que ha hecho ya España es irse de la Española y Bartolomé de Colón fundar Santo Domingo y el río Ozama. Y ahí está ya nuestro primer gran puerto, el primer sitio donde empiezan a llegar con fluidez los barcos y donde hay tabernas. Bueno, pues Ponce de León era un Ponce de León, descendiente de la corona leonesa. Posiblemente Juan Ponce de León es el que llevó la brida del caballo del rey católico en la toma de Granada. Este se casa con una taína, que era la que servía en la taberna ese día, que imagínense, llegaban los barcos de España y llevaban vino. Aquel día las tabernas de Puerto Zama, hombre, yo me tomaba por allí alguna copa, ahora de ron, pero me imagino que estarían llenas. Y fíjense, ¿cuántos españoles había en un momento? Porque moríamos como chinches. 1.500. Pues estarían aquel día todos en el puerto echando un vino que acababa de llegar en los barcos. Imagínense quién podían estar. De ahí vino el libro de la Española. Una noche que estaba durmiendo en Fuerte Ozama, en una hamaca, habíamos estado Telmo Aldá de la Cuadra Salcedo, en fin, algunos. Y empecé a pensar que donde habíamos estado, imagínense que en una mesa están los chicos de Colón, está el viejo almirante ya medio ciego, su hijo, sus amigos los niños, en otra pueden estar Juan de la Cosa, Ojeda. Hay un tipo que acaba de venir de los rodeleros, de los ejércitos de
de Italia, que se llama Francisco de Pizarro, la mayor. Está un primo suyo, que es un golfo de 7 suelas, acaba de tener otro lío con un casao, porque Hernán Cortés, en fin, chico muy ingenioso, recitaba muy bien, escribía poesía, vestía como... Estaba, a lo mejor, un tío muy guapo, decía Bartolomé de las Casas, que era un tipo muy bien plantado, un tal Vasco Núñez de Balboa, que había estado en ese viaje que habían hecho Ojeda, Juan de la Cosa, y habían ganado unas perras, y a él se le ocurrió la brillante idea de crear una granja de cerdos. Claro, teóricamente los españoles comían muchos cerdos, eso estaba bien pensado, sí, pero se escaparon algunos, se encontraron en el paraíso y había cochinos por todos los lados y nadie se los compraba a Balboa, sino que los mataba por la selva y no le compraban nada. El pobre hombre se arruinó y tuvo que irse de polizón en su segunda singladura, pero también estaría allí Balboa. A lo mejor le estaba comprando o cambiándole por 2 cochinetes un perro, uno de los grandes perros de guerra, a un capitán de Ponce, y el perro se llamaba Becerrillo, y el hijo Leoncico. Y cuando Balboa pone el pie en el Pacífico, ¿saben ustedes quién iba detrás de él? Esto es increíble. Y ya voy acabando para que vean cómo de pronto el imperio hace ¡buf! A Ojeda lo mandan ya a colonizar, a poblar. Esa expresión no podía utilizarse. Sí. A colonizar, joder, no quiero emplear la palabra y mira que está metida. Todo lo que es ahora la costa, Panamá, Colombia, Venezuela, estamos ya en América, de verdad. Y lo intentan en la Bahía del Calamar, a Juan de la Cosa lo acribillan a flechazos, envenenados, dice que cuando lo descubrieron como un pez de esos hinchado, la venganza de Ojeda fue tremenda, sigue subiendo, se establece la primera ciudad en tierra firme, que es San Sebastián de Urabá. San Sebastián posiblemente se lo puse por el mártir romano flechado, y en ese momento llega de polizón Balboa. Llega Balboa, Ojeda se ha ido buscando ayuda, no va a volver, va a acabar, muy desgraciadamente, pero de muerte natural en Santo Domingo, y Balboa sí, Balboa sube, cruza el Darién y monta y funda Santa María de la Antigua del Darién, que se puede considerar la primera ciudad en tierra firme creada por ahí. Hoy no sabemos muy bien dónde está, yo creo que hemos estado al lado, pero está ahí en ese territorio de la selva del Darién, entre lo que es Panamá, lo que es Venezuela. Yo creo que está en una zona de Colombia impenetrable y mejor no ir porque está lleno de narcos. Pero ahí está. Pero ya el imperio se está expandiendo. Balboa, a través de un tipo magnífico, a través de sus alianzas con los indígenas y con el amor de una gran princesa de la tribu Careta, Anayansi. Todavía hoy en Panamá la palabra Anayansi significa belleza, le indica el camino hacia el Pacífico. ¿Saben quién era el segundo de Balboa? Decimos Pizarro y decimos Perú, ¿no? No, les he dicho que Pizarro ya estaba allí. Pizarro era el segundo a las órdenes de Ojeda, al que él le encarga de que guarde San Sebastián. Pizarro después, cuando llega a Pedrarias, a Panamá, entra al servicio de Pedrarias. Pero antes de eso, si se ve quiénes descubrieron el Pacífico, verán que el primero es Balboa, su teniente era Pizarro. Por eso sabía por dónde bajar hacia el sur. Y una vez más, también tan español, ¿saben ustedes quién detuvo a Balboa por orden de Pedrarias? Pizarro. ¿Saben lo que le dijo Balboa a Pizarro? Vos,
Pizarro, o Francisco le diría, no solía recibirme así. ¿Y qué le pudo contestar Pizarro? Cumplo órdenes, mi capitán. Y Pedrarias lo hizo decapitar. Esa es también nuestra historia. Pero ¿qué es lo hermoso de nuestra historia? El imperio ya había empezado a salir, verán. En Cuba había ya un tipo llamado Hernán Cortés que quería triunfar. Era el tipo más rico de Cuba. Se había ido con esto, con Velázquez y el otro. Y había creado la primera empresa de import-export. Traía vacas, de todo. Los 5 barcos con los que sale Cortés de Cuba hacia México son suyos. Eran suyos. Pero ¿saben una cosa? Cortés no había combatido en toda su vida. El mejor estratega militar de la historia, decía Pánfilo de Narváez, al que le dio una paliza de miedo, que claro, él había ganado así de fácil porque es que Cortés era mejor que Alejandro Magno y Julio César juntos. Claro, para demostrar que le había zumbado. Bueno, Cortés no había combatido, sabía, era muy buen jinete, etc. Era un genio diplomático, era un genio, sus cartas escribía maravillosamente bien, tenía mucha mano para los versos, le iba bastante bien con las señoras. Cortés, el gran genio militar, no había combatido, nunca había dirigido una batalla. ¿Quién lo diría al tipo que destrozó a los aztecas en Otumba? Pues él. El imperio se hizo con eso y con otra cosa más. La clave esencial de nuestro imperio y lo que eso ha significado en el mundo eran estos 2 elementos. Los indígenas no podían ser esclavizados y todavía mucho más importante, el mestizaje. Se ha dicho que soy académico de la Real Academia Hispanoamericana. Con esto acabo. Mi discurso estuvo centrado en lo siguiente. Si ustedes ven dónde llegó el Imperio Hispano, en 1810, que era el momento mejor del Imperio Hispano, de su mayor extensión, Humboldt dijo de él lo siguiente: la región más emergente de la Tierra, la más rica y la que tiene más futuro, es la América Hispana. Carreteras, zonas comerciales, 25 universidades, ni una al norte. Todo era el esplendor de una América Hispana que es muy curioso. Eso fue en 1810. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? Cuando nos acusan de todo, yo les pondría aquellas palabras de Humboldt de lo que eran las grandes urbes, donde eran los circuitos comerciales de todo el mundo, de Asia a América y de América a Europa, lo que era la región más emergente y más rica y próspera de la Tierra, era la América Hispana. Ahora, a estos señores que hablan, entonces le diría, ¿ustedes qué es lo que han hecho de ellos en estos 200 años? Porque hay una cosa además que es muy clara. Si hacen un estudio de lo que es el origen de la población actual, verán una cosa. Al norte del Río Grande, donde llega el Imperio Hispano, cuidado, que es que ahora eso es Estados Unidos. Es que los mexicanos siempre andan diciendo, bueno, los dirigentes mexicanos de no sé qué, perdón, quien les arrebató la mitad de su país, 2.500 millones de kilómetros cuadrados, 8 estados, fueron Estados Unidos. Nosotros se lo dejamos. La Nueva España llegaba hasta el norte de Río Grande y por el otro lado hasta Alaska, hasta Vancouver, Cuadra y Vancouver. Eso era. Hay que preguntarles qué han hecho ustedes, no lo que hicimos nosotros. Que ahí está y solo hay que ver una plaza. Pero la clave es, al norte de Río Grande, la población en Estados Unidos, indígena o mestiza, no llega al 1,1%. La población al sur de Río Grande tiene los siguientes ratios. México, el 92% es o indígena o sobre todo mestizo. Honduras llega al 97, al 95. Guatemala. Así en todos los sitios excepto en 2. Argentina y Chile. Argentina es un 10.
Chile es un 10, Argentina un 2. ¿Saben quién exterminó a los indígenas de la Patagonia? No nosotros, porque se defendieron muy bien. De hecho, que se lo pregunten a Pedro de Valdivia. No. En el año 1900, un poco antes, si quieren, se declaró por ya la República Argentina el exterminio de los indios patagónicos. Y hay un edicto del ahora tan venerado Sarmiento, presidente, que dice así: hay que acabar con todos estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños y hasta el más pequeño, porque son incompatibles con la civilización. Presidente Sarmiento, avenidas enormes. Perón acabó hasta bombardeando en el último genocidio a 2 poblaciones enteras desde el aire. Y somos nosotros los genocidas. Y por último, bajé en el último Camel Trophy de la historia a Ushuaia, la última ciudad al sur. Miguel de la Cuadra me presentó a la última india ona, que hablaba la lengua ona. No tenía descendientes. Y luego me enteré que los pastores galeses que llevaron a Nawali pagaban a principios del siglo XX 1 libra por cada indio muerto. Y somos nosotros los genocidas y los racistas. Verán, la ciudad de Los Ángeles, fundada por nosotros como tantas otras, entre los fundadores, supongan que fueron 30 familias, solo había 2 que eran españoles de España, los 2. El resto eran una mezcla absoluta, lo que es Hispanoamérica. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Roma se replicó en España. ¿Qué estoy hablando yo? ¿En qué nos extendemos nosotros? En una lengua latina. Pero no solo fue eso, fue el derecho, fue la cultura, fue que el imperio expande todo lo que es su saber, hasta sus fábricas para construir. Roma se replicó en España y España se replicó en América. Y no se es español del todo, créanme. Hasta que no se quiere, se siente como propia y siente que tú perteneces a ello. Porque cuando decimos, esta es mi patria, mi tierra, no estamos diciendo que nos pertenece, sino al revés, que nosotros pertenecemos a ella. Así que por encima de la banda de idiotas que los pueden dirigir como a nosotros, tienen que entender que esa es parte nuestra y que nosotros tenemos parte de allí. Y miren, aunque se pueda ser ateo, yo como buen alumno de los jesuitas medio, ya lo saben, pero hay una frase de Rubén Darío que es importante. Hablamos la misma lengua, cantamos las mismas canciones y rezamos al mismo Dios. Eso es Hispanoamérica y eso fue aquel imperio que luego daría la vuelta al mundo, globalizaría la tierra y su moneda sería mucho más importante que esa réplica que hicieron el dólar. Porque por si no lo saben, el dólar está copiado del de A8 español. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Vamos a abrir un poquito las preguntas. Yo voy a empezar un poco porque también soy muy defensora de todo eso que has dicho, sobre todo porque la marca cultural, lingüística, religiosa, arquitectónica, geográfica aún es visible en todos esos lugares, o se palpa mucho cuando se visitan esos países. Yo solamente conozco Guatemala y Costa Rica, pero se nota enormemente. Y, por ejemplo, costumbres como el rodeo, que son típicamente español, o la ganadería extensiva, que también la llevaron los el otro día ha habido una bronca porque ha dicho una parlamentaria americana, norteamericana, hispana, que no tenía nada que ver lo de cowboy con los españoles. Bueno, y ya ha contestado el rubio este, que es el secretario de Estado, dice, claro, no, las vacas, los caballos, tal. O sea,
vamos a ver, pero es que yo le hubiera dicho, es que ni no usted... se comprende. No, que es que usted no existiría. Exactamente. O sea, usted vive porque le cayó en el mundo hispano. Los ingleses se lo hubieran cargado. Hay una figura épica completamente que tú tratas muy bien en el libro Cabeza de Vaca, que a mí me encanta, que es el último que yo he leído de él, en el que habla de este personaje, un personaje nacido en Jerez, un explorador del siglo XVI, que protagonizó una epopeya tan grandísima que si los americanos la tuvieran, estoy completamente convencida que hubieran hecho como 20 o 30 películas con un éxito total de Oscar. Bueno, de su vida y obra en la novela se cita, pero bueno, participó en expediciones, estuvo... Pero lo más importante que me parece de este individuo es que estuvo 8 años perdido por el sur de los Estados Unidos, o 9, y entonces confraternizó con los indígenas, aprendió su lengua, se hizo curandero, aprendió las costumbres, fue comerciante, pero sobre todo hizo un libro muy importante y luego desarrolló una visión humana de los indígenas como pocos. Entonces mi pregunta es, y la que te hago, ¿cómo hacer para erradicar la leyenda negra que nos ha perseguido y nos persigue y que luego oculta esa aportación cultural tan importante que tuvo España en América? ¿Y por qué ciertos sectores políticos se empeñan y se empecinan en apoyar a los que denigran la huella española? No sé, y están en esa exigencia de pedir perdón nada más que porque sí. Mira, yo les voy a contar una anécdota del año 2000. Dirigía un curso en la Complutense, cuando los cursos de verano de la Complutense eran maravillosos, ahora se han quedado. Y entonces traje como un conferenciante a un gran hispanista, no inglés, sino porque él es de Indonesia o de por ahí, Henry Kamen. Entonces le pedí que hablara de Felipe II. Henry Kamen. Le pedí que hablara de Felipe II porque él ha hecho una biografía maravillosa. Entonces él empezó a hablar de Felipe II. Imagínense que habría unos 50 y tantos universitarios españoles. Entonces él trazó la imagen de Felipe II, pero el Felipe II de verdad. Que, por ejemplo, era un tipo que había leído Erasmus, que era además muy guapo. Verán, es que marcaba la moda en el mundo. Eso de ir de negro, pues si no lo saben, es que morían por ese negro, el negro campeche. En aquella época no había un teñido de negro que no destiñera, porque los de ala de mosca que se decían al cabo de 3 lavados y tal. Hasta que trajimos una cosa que era el palo de Campeche, que teñías de eso, hacían una cosa con eso, y la corte española iba con aquel negro intenso, eran los tíos más elegantes del mundo, que el negro siempre ha sido un color muy elegante, con lo cual morían por eso. Encima se ponían aquellas gorgueras blancas, pero claro, es que era la corte más importante del mundo. Bueno, pues eso ahora es todo de negro como si fuera un siniestro. Una vez le preguntaron a Carlos V, le dijeron que su hermano, el que fue el primer emperador austrohúngaro, Fernando, que era de Medina del Campo, que creían que se estaba haciendo un poco hereje. Y Carlos V contestó: mi hermano, pero si mi hermano es un cristiano viejo de Medina del Campo, yo que era de Cante a lo mejor, dice, mi hijo que lea Erasmo. O sea, Felipe II era todo un rey muy avanzado hasta crear el espionaje. Y eso es lo que estaba contando Henry Kamen. Y de pronto todos los universitarios revueltos, porque claro, Felipe González ha sido el malo siempre. Felipe II. Felipe II. ¿Qué he dicho? Felipe González. Te ha traicionado el subconsciente. No porque no me ha traicionado, no está mal. A mí Felipe González, a lo mejor he tenido tal, pero no es precisamente de los personajes de los que yo abjure. Ya. Porque me parece que es alguien importante en la historia para bien de España, con sus defectos. Felipe II, sí. El bueno de Felipe II, que además las enamoraba, aquella reina inglesa estaba perdidamente enamorada de él, con la primera que le casaron, que fingió 2 embarazos. Sí, porque era muy guapo. O sea, en aquellas cortes, tal. Bueno, pues estaban cabreadísimos todos. Y ya de pronto estalló Sir Henry Kamen. Dijo, pero vamos a ver, señores, ¿son ustedes universitarios? Y se creen la leyenda negra. Dice, pero si la leyenda negra no se la cree nadie. Dicen, mire, ni este señor, que miren cómo se llama, Antonio Pérez,
Yo dije, yo no con ese no tengo nada que ver, pero efectivamente lo había visto porque el gran creador de la leyenda negra es aquel maldito secretario de Felipe II que tuvo que salir de Nájera. No se la cree nadie en el mundo. Ha habido una encuesta no hace mucho sobre la imagen que se tiene de España en Europa. Salimos muy bien parados. Es más, hubiéramos quedado los primeros, excepto por la propia votación de los españoles. Nos damos la votación más baja, tenemos el mínimo orgullo de nosotros mismos, mientras que Europa nos ve como un país donde se está bien. Eso es cierto. ¿Por qué hemos llegado a eso? Bueno, en estos momentos es cierto que los mayores defensores de la leyenda negra y de todo lo que quieran es precisamente gente de lo que se hace llamar a sí mismo la intelectualidad progresista. Una banda de ignaros que no han leído un puñetero libro y que dicen que don Claudio Sánchez Albornoz es un facha. Y don Claudio fue el último presidente de la Segunda República en el exilio. El nivel de ignorancia ha llegado a eso. Y te sale el mayor y estúpido del mundo y te tiene que decir dos cosas. Una, el cuento árabe, que prácticamente aquí éramos una banda de bestias, que llegaron unos bereberes del desierto y vamos, nos civilizaron. O sea, que el acueducto de Segovia, que las calzadas, que los regadíos, que todo lo que es una cultura inmensa, que los baños los habían traído unos tipos que venían del desierto y que eran más asnos que los asnos salvajes que todavía andaban por el Sáhara. Aquí hubo una cultura hispana y tuvimos suerte, eso sí. Llegó un tal Abderramán que venía de Siria. ¿Cuál era la provincia de Roma más culta y más potente? Siria. Hispania, las tres provincias de la península. ¿Y cuál era a oriente la más tal? Siria. ¿De dónde vino aquel príncipe errante que habían matado a toda su familia? De Siria. Eso fue lo que hizo subir las dos grandes culturas, la greca y la romana, vienen aquí. Y por eso ese mundo hispano al principio tuvo esos florecimientos tremendos. Y por eso creo yo que al final todo acabaría vertebrando un día en Toledo con un rey sabio que hizo traducir todo lo que se sabía en el mundo, como si fuera una Wikipedia, todos los libros que había de medicina, de filosofía, todo que venían de la cultura griega, romana, hebrea y musulmana. Eso se llamó la Escuela de Traductores de Toledo, que es la luz de Europa para el Renacimiento. Pues no, tenemos que decir, miren, que somos de natural bereber, luego en segunda parte que no hubo reconquista porque llegaron la invasión musulmana dando flores y cacahuetes, y finalmente que no descubrimos América y que fuimos genocidias. ¿Qué le va a llamar? Descubrir es desvelar algo que no se conoce. Claro que América estaba allí y allí había gente. Habían llegado hace unos, se calcula que unos 18 o 20.000 años por el estrecho de Bering. Pero ni ellos sabían que había nada en el mundo, ni el mundo conectado sabía que había ese continente. A eso se le llama descubrimiento. Por mucho que salga una señorita muy tonta, y no voy a decir, y diga lo contrario, pero es que hay una cosa que tenemos que empezar a hacer ya. Nos callamos sistemáticamente delante de la estupidez. Aceptamos como bueno lo que es un insulto a nosotros mismos y a lo que hacemos. Y eso ya vale. Tú decías mira, estuve en Colombia este año, soy alcarreño, he corrido muchos encierros. Dios santo bendito lo que hacen los colombianos. Le llaman corraleja. Hasta a mí me pareció una salvajada. Pero estaban muy tristes aquel día porque la corraleja había sido tal. Digo, pero soltaron 25 bichos que son una mezcla de toros de lidia y cebús. Bueno, unos bicharracos terroríficos, aquello era una cosa enloquecida, yo estaba espantado, pero
Y luego le dije, ¿qué tal? Y dice, no, ha estado muy mal la Corraleja de hoy. Digo, ¿por qué? Dice, no han matado a ninguno. Les digo que hay cosas que son cosas, pero si quitamos la Corraleja, que tiene su aquel, he de decirles que la huella hispana está muy por encima de lo que sus gobiernos dicen. Verán, una cosa es lo que te están diciendo oficialmente, una cosa es utilizar eso, porque ¿qué han hecho los criollos que se fueron, que ocuparon el poder en América? Digo criollos porque a ustedes, si van a México, quien les llamará gachupín y no sé qué, es un tipo que es más blanco que ustedes y encima se llama no sé qué de Rodríguez y de las no sé cuántos y de tal, y lleva todo eso. Y entonces tú le dices, mire usted, mi abuelo son de Guadalajara y tal, los míos se quedaron a mí. Lo que está diciendo usted de los españoles, dígaselo al abuelo de usted, porque al mío no. Cuando hablan así están insultando a sus propios abuelos. Pero curiosamente eso no lo he detectado yo en la población normal, a pesar de que llevan 200 años adoctrinándolos. Les sale lo hispano por todos los sitios, pero por todos los lados. Y la gente de a pie nos tiene mucho mayor aprecio que lo que aparece. Sobre todo en una época que yo viajé bastante por allí, que me emocionaba mucho, que fue la época de los 90. España volvió a tener un prestigio en toda Hispanoamérica que era increíble. Por eso Felipe tuvo en eso bastante que ver. Se veía, como veíamos nosotros hasta hace 3 días, la transición como algo increíble que habíamos logrado hacer. La reconciliación, tal. Joder, pues si había que jugar a las cartas con un carlista, digo porque es que Telmo y todos eran una banda carlistones, y hacía, si hay que jugar al bus con un carlista, estoy dispuesto, órdago. Te quiero decir que habíamos dado un salto tremendo y estábamos orgullosos. Y tú viajabas por Hispanoamérica entonces, y sí, te soltaban todas las pullas, lógicamente, pero había una admiración. O sea, fue el gran momento en que España recuperó en el mundo, bueno, hasta que llegaron a poner en el Capitolio a quien le salvamos la guerra, coño, a Gálvez, que no lo tenían. Ahora se ha vuelto a lo peor, a denostar, y es algo tan triste porque, claro, ¿en qué lengua insultan a España? Yo se lo he dicho a alguno, ¿no? Usted está insultando, ¿en qué lengua? Y ahí duele. Porque además, incluso si quieren hablar una lengua autóctona, el actual o tal, ¿saben quién salvó todas esas lenguas? ¿Por qué existen y no existen las lenguas autóctonas en Hispanoamérica? Por los comisarios de las expediciones que eran los frailes. Fray Junípero Serra, todos los frailes. La primera gramática que existe en actual es una gramática que hacen los españoles. Yo creo que al final la verdad se impone, pero para eso tenemos que creérnosla nosotros mismos. La libertad solo tiene una manera de defendérsela, ejerciéndola. O sea, hay que decir lo que pensamos y lo que sentimos, sin más, por muy mal que pueda quedar, porque al final solo tiene un camino, y el camino nuestro, con todos los excesos, matanzas las que quieran. Por ejemplo, para mí lo más triste de la española fue la captura a traición a Anacaona y la ahorcamos. La ahorcó el tipo al que más odio de todo eso, a Obando, un gobernador español. Pero hay que aceptar lo que son las cosas, y una cosa que les pido: no juzguen jamás a las gentes de hace 500 años con los parámetros de ahora, porque no se salva ni Dios ni la Virgen. Claro, es que es imposible. Si vamos por ahí, tendríamos que borrar las pinturas de Altamira porque eran cazadores.
¿Alguna pregunta más para terminar? ¿Alguna pregunta más para terminar? Quería agradecerte, Antonio, lo que has dicho de que tenemos que conocer más América. Yo la conozco porque soy viudo de cubana. Y entonces he seguido la ruta de Diego de Velázquez, porque has dicho que Diego Velázquez y Hernán Cortés no hicieron absolutamente nada. No, no, cuidado, conquistó Cuba. Sí, pero cuidado que digo que Pánfilo es el que hizo la faena. Y ellos iban solo a cortar el... Entonces, empezando por Baracoa y por todas las ciudades que Diego Velázquez, en Santiago de Cuba, está la casa de Diego de Velázquez. Sí. Pero que el que hizo toda la faena... Sí, pero malamente. Es que allí. es un personaje que no me gusta nada y siempre le he tenido mucha inquina a Pánfilo de Narváez. Solo piensa usted que eso no es mío. ¿Qué significa coloquialmente ser un pánfilo? ¿Sabe de dónde viene? Pues seguramente... Por Pánfilo de Narváez. Cuando su tío lo manda detrás de Cortés, ¿sabe? Que lo manda detrás de Cortés con un... Porque Cortés y Velázquez se llevaban bien y en alguna borrachera y cosas de... En fin, líos que tenían, pero le da el mando y luego dice, uff, y se lo va a quitar, pero Cortés ya ha salido. Y entonces manda detrás a Pánfilo, que llega con un ejército que es el triple que él. Desembarca, Cortés está en esos momentos, ya se ha apoderado por vez primera, luego los echarían de Tenochtitlan, y se va en una noche, llega allí y derrotó a Pánfilo de Narváez en 10 minutos, se le pasaron 2/3 partes del ejército y Pánfilo de Narváez acabó con el ojo quebrado. Vamos, que lo dejaron tuerto. Esa es la primera de Pánfilo. La segunda, por la que yo le pillé una manía tremenda, es... Él es el jefe de la expedición de Cabeza de Vaca. Se va con 600 tíos. No da una, pero vamos, ni al revés ni al contrario. Acaban todos destrozados. Él le dice ya a Balboa, a Cabeza de Vaca, pues, dice, ¿qué hacemos, mi gobernador? Dice, pues sálvese quien pueda, más o menos. Es un auténtico desastre, pero sí que reconoce una cosa. Cuando tuvo un juicio con Cortés, dijo que efectivamente lo había derrotado, pero eso que les he dicho, porque es que era como Alejandro Magno y César juntos. No, es que tú eras un Pánfilo. Porque además hay una historia terrible, que es la que cuenta Bartolomé de las Casas, pero que es Pánfilo quien la ejecuta, sobre indios cubanos, pacíficos que estaban celebrando hasta un convite. Cuando se pone nervioso Pánfilo y tal, hicieron una matanza de aquella gente que los había invitado. Y Bartolomé de las Casas dice que le reconvino, pero estaba presente. Eso es la parte esencial, luego, de las terribles cosas que hicieron los españoles, que utiliza el bueno de Bartolomé de las Casas para decir en el libro de... ¿Qué hace? Porque Bartolomé de las Casas tiene 4 libros buenísimos, que son historia, pero luego tiene la brevísima, que se llama, que es el ataque peor que se ha hecho sobre todo el Imperio Hispano y que nos dejó a los pies de los caballos por todos los sitios. La brevísima, ¿cómo se llama? La brevísima relación. Cosas que cuenta son verdad. Él estaba presente y no las evitó. Eso es lo que... Sin embargo, hay que reconocer 2 cosas. La cosa más increíble que yo he visto y que nunca se cuenta es que es cuando se detiene la conquista por el proceso de Valladolid. ¿Saben ustedes? Se detuvo la conquista por la controversia de Valladolid, donde el Imperio Español se pregunta si tiene derecho a conquistar. Eso jamás lo hubiera planteado, ni se planteó hasta siglos y siglos después. Se hace esa pregunta y ahí por primera vez, y eso viene de algo que nunca hemos sabido, la Escuela de Salamanca,
cuando se plantea por primera vez en la historia de la humanidad que todos los seres humanos tienen derechos universales. Eso no es de la Revolución Francesa, está en la Escuela de Salamanca, está en el Padre Victoria, está en todo lo que es la filosofía hispana que se discute en el año 1560 y tantos. Bueno. No ponemos en valor ni lo nuestro, ni incluso cosas como esta defendiéndonos contra nosotros mismos. Bueno, como complemento a esta conferencia y dentro de la pluralidad que tiene, temática que tiene el Ateneo, les aconsejo o les invito a la conferencia de la semana que viene, cuyo título es El clero frente al poder, dictadura y democracia. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Estupendo. Muy bien, ¿eh? Es que soy un lascasista. Aquí, ven para acá. Y un defensor de